con Luisa, bueno, ¿qué opiniones tienes tú del tema que vamos a hablar hoy en el seminario? Esta es la sesión número 3, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, yo creo que de Silvia, que es de quien vamos a hablar hoy, me parece una de como de las pensadoras importantes sobre todo para este momento, ¿no? Donde, pues donde también nuestras cuerpas están atravesadas por la colonialidad. Creo que ella allí tiene unas posturas bastante interesantes, pero que además se articulan con el feminismo y lo libertario, ¿no? Como estos tres conceptos allí que rondan mucho en ella, me parece muy interesante y que bueno, pues Lu ya nos comentará al respecto, diría por ahora eso, pero pues más Listo. adelante mucho que decir. Creo que ya fue llegando más gente, entonces si quieres, Sisa, te doy ya la palabra completamente para que entre tú y Luisa pues tengan ahí el diálogo. Yo estaré acá a cargo de la técnica en cualquier caso y también voy a estar pendiente de las preguntas de la gente que nos vayan colocando en Facebook para que al final de la sesión pues ustedes dos las puedan responder o puedan tener un diálogo ahí. Listo. Listo, entonces de nuevo, bienvenidas a todas y todes. Hoy vamos a estar presentando en nuestra tercera sesión del Seminario Libertario a Silvia Rivera Cusicanqui, Pensamiento y Vida, por la compañera Luisa. Entonces, pues nada, dale Lu. Ok, listo. Hola a todas, espero me estén escuchando. Les voy a poner la presentación, un segundo. Me indican si se debe ver. Un segundo que no está respondiendo en la aplicación, pero ya va. Sí, un segundo, ya que me deja, pero ya. Un segundito. Bueno, mientras me carga ahí la presentación, les comento más o menos cómo va a estar estructurada mi presentación. Pues inicialmente podía dar unos datos biográficos, como básicos, como para poder identificar a la autora que estamos analizando el día de hoy, que estamos estudiando el día de hoy. Y luego eh, les voy a socializar con ustedes más o menos la estructura de cómo elegí yo presentar parte de su pensamiento, parte de su obra y pues parte de esos elementos que para nosotros son muy importantes y por eso las cogimos, pues para presentarlo en la sesión del día de hoy. Entonces, pues primero estamos ahí viendo una fotografía de ella. Ella sigue todavía viva, ella tiene 70 años. Unos datos biográficos básicos. Ella nació el 9 de diciembre de 1949 en La Paz, Bolivia. Ella es boliviana de ascendencia aymara, aunque ella se autoidentifica como una mestiza, orgullo mestiza. Esto va a ser parte de lo que vamos a problematizar un poco y a estudiar un poco, que es muy interesante.
Ella tiene como ocupación que es historiadora, socióloga, escritora, profesora y activista. También es cofundadora del Taller de Historia Oral Andina, el THOA, que fue fundado el 13 de noviembre de 1983. Ella es de sociología. Ella es investiga teoría anarquista, también investiga cosmologías y aymara. Ha participado en la editorial Aruwigiri y ahora en este momento trabaja en el colectivo, que es el colectivo que tiene el nombre que ustedes ven en pantalla, que no puedo pronunciar, pero es un pues, colectivo anarquista pues, cuya actividad es muy interesante. La pueden también ver en internet. Es un trabajo muy interesante que ella lleva a cabo en ese lugar. Entonces, primero, quisiera decirles a ustedes más o menos cómo va a estar estructurada esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar un poco de activismo que ella realizó y ha realizado pues, a través de los años durante su vida. Eh, Posteriormente vamos a hablar como de este activismo pues, más anclado al contexto histórico, entonces vamos a hablar un poco de unos hechos históricos que son necesarios para comprender su activismo. Posteriormente vamos a hablar un poco de una de sus obras principales, que se titula, un segundo, que se titula, que es pues, acerca de la opresión. Se titula Oprimidos pero no derrotados, la lucha campesina entre los aymaras y quechuas en Bolivia. Este libro fue publicado en 1984. Es uno de los libros por los cuales, pues por el cual ella es reconocida, es uno de los principales libros por el cual ella es reconocida pues a nivel global, especialmente sus posturas anticoloniales. Pues ella habla en un lugar de enunciación postcolonial. Eh, y vamos a hablar un poco, digamos que, de una idea central que también nos abre paso a poder examinar algunas de las ideas principales que caracterizan el pensamiento y algunos de sus aportes tanto a la historia y a la historiografía como a la sociología. Vamos a hablar ya como problematizando y haciendo pues, esto un poco más interesante. Vamos a problematizar la idea de mestizaje, a la cual podríamos decir que esta autora contribuye con sus ideas a desarrollar un poco esta idea que es muy común en autores postcoloniales y decoloniales. También, si nos alcanza el tiempo, pues examinar así una diferencia entre esas dos categorías y pues por último presentarles a ustedes un poco de las obras, darles a ustedes obras importantes de la autora. Entonces, en primer lugar, pues ella ella es boliviana y ha participado en el movimiento indígena, el movimiento social indígena en Bolivia, desde, digamos que dos lugares. El primer lugar es el movimiento indianista catarista y el segundo lugar también en el movimiento cocalero. El movimiento cocalero, pues, básicamente tiene como propósitos la despenalización de la coca, o tuvo como propósito la despenalización de la coca. Eh, y acerca de esto hay también, digamos que harta información que vale la pena examinar, pero nos vamos a centrar en el primero que mencioné, el movimiento catarista.
del que ella fue pues parte. A grandes rasgos es un movimiento de identidad política del pueblo aymara, pero también en él, digamos que en él también participan bastante distintas pues, identidades indígenas y movimientos campesinos. Eh, el movimiento indianista catarista fue, digamos que tiene sus raíces y digamos que su inspiración en la figura histórica indígena Tupac Katari, que es la que podemos ver en pantalla. Y pues una de las ideas principales que tiene este movimiento es que reconoce, digamos que un legado colonial en el Estado boliviano, es decir, eh, reconoce a algunos de los, digamos que consecuencias del colonialismo en Bolivia que todavía siguen presentes y que eh, pues deben ser digamos que suprimidas, por las cuales hay que luchar y frente a las cuales se resiste. Eh, el movimiento, para Silvia, en comillas, el movimiento catarista fue desde sus inicios una corriente ideológica en la que se sintetizaban temas culturales, políticas y luchas reivindicativas, pero fue también, como ya se señaló, un movimiento con expresiones tanto urbanas como rurales, siendo primeras en la elaboración, siendo las primeras de vital importancia en la elaboración y sistematización de las ideas y programas del movimiento. Entonces contenía pues una multiplicidad de matices y de percepciones colectivas que permanecieron relativamente indiferenciadas durante el periodo de clandestina, del cual vamos a hablar más adelante, y que solamente serían esbozadas en sus documentos públicos. Entonces estamos hablando de un movimiento diverso y que pues ya cuando lo contextualicemos va a ser un poco de oposición eh, al movimiento este, nacionalista que ya vamos a ver pues ahorita del contexto histórico. Pero antes de hablar del contexto histórico, pues digamos que ella fue parte de estos movimientos, pero asimismo fue y es profesora, fue profesora de la FASCO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también profesora de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Y pues principalmente por lo que se le reconoce también es por el THOA, como ya habíamos dicho, el taller de historia oral andina, que surgió en 1983 digamos que contribuye a la historiografía en la medida en la que eh, saca a la luz la existencia de elementos de la historia indígena que no se habían considerado antes, porque entre tanto su acercamiento a la historiografía es por medio de el análisis de las imágenes y de la imagen, y que es algo que digamos que oficialmente no se consideraba como, digamos que fuente suficiente para analizar la historia de comunidades quechua y las comunidades aymaras. Entonces, el taller tiene su importancia, el taller es casi que una comunidad intelectual que tiene, pues, primero fue compuesta por estudiantes y luego, pues, investigadores, estudiantes, y pues que tiene como objetivo rescatar la historia basada en la tradición oral, basada en las imágenes, eh, para rescatar esta historia indígena que se había dejado a un lado. Eh, entonces, y un identificarse con la historia que resultaba la historia propia de los indios fue la característica de este grupo, al que algunas estudiantes no indígenas que se comprometieron con la causa. Bueno, ahora sí hablar un poco de
digamos que el contexto histórico de lo que ella tuvo que, digamos que vivir muy brevemente. Eh, eh, y pues digamos que en ciertos hechos históricos que vale la pena resaltar. Bueno, en los 40 hubo, digamos que un periodo interesante de luchas agrarias del siglo XX, por supuesto. Entonces había resistencia entre los comunarios al inicio del siglo XX, era accionar de los llamados apoderados para conseguir el reconocimiento legal a los títulos de unidad, de los enfrentamientos contra los patrones en Jesús de Machaca, las tomas violentas de haciendas en los años 40, apoyo de la anarquista Federación Agraria Departamental, la lucha por la reforma agraria en general. También juntaron a ello demandas por acceder a la educación, que pues recién fue posible en los años 30 en un lento camino. Luego, digamos que un evento muy importante para la historia de Bolivia, que es la revolución de 1952. Esta revolución de 1952 fue acompañada por muchísimas reformas y por lo que muchos autores consideran fue la modernización, el inicio de la modernización del Estado de Bolivia. Entonces, entre muchas de las reformas que se dieron después de esta revolución, pues la reforma agraria, en la que se repartieron tierra para los indígenas y las indígenas. Luego, en los años 70, en los años 70, del 71 al 78, el Estado de Bolivia fue gobernado eh, por el dictador Hugo Banzer, y pues en este contexto, empezó a crecer, o sea, este contexto de crisis, empezó a gestarse un poco el movimiento indigenista. Entonces, el movimiento indigenista, ¿no? Poco a poco. Inicialmente, pues en esta década, el sindicalismo nacionalista, liderado por el movimiento nacionalista revolucionario en 1952, y que fue el primero en tomar el poder, en establecer las reformas que ya mencioné anteriormente, que eran reformas de carácter social. En eso, el 71, en el sexto Congreso Nacional del Nacional Campesino, de la Confederación Nacional de Campesinos, el catarismo empieza como una fuerza de oposición, oposición al liderazgo del movimiento nacionalista revolucionario, que era pues izquierda, muy reformista y muy poco radical. En 1973 ocurre la masacre de y Pisana, que el autora referencia en su obra que ya vamos a examinar a continuación. En esta masacre precedió un asesinato de campesinos indígenas del Valle Alto de Cochaco, que fue pues un asesinato de un grupo de campesinos que iniciaron una revuelta reclamando por el alza de los artículos de primera necesidad, que fue decretada por el dictador anticomunista Hugo Banzer en su periodo de gobierno. La masacre fue cometida por las Fuerzas Armadas y a la fecha el número de muertos es aún desconocido. Como reacción a este suceso, y también a muchas de las características, digamos que un poco en detrimento de este sindicalismo nacionalista, publican el manifiesto de Tiahuanaco en 1973, que es el que ustedes pueden ver en pantalla, en
Este manifiesto denuncia la opresión económica y étnica de los y las quechua, pero planteaba claramente el objetivo de la toma del poder y reconocía como aliados naturales a los mineros, a la COP, eh, Coordinación Obrera Bolivia, Central Obrera Boliviana, perdonen, por los teólogos de liberación que años antes trataron de organizar a los campesinos que estaban por reformas agrarias, por mejoras agrarias. Entonces, en este manifiesto se reivindicaban las luchas anticoloniales y antifiscales de los siglos pasados, pero al mismo tiempo se reconocía en la Revolución de 1952 un aporte válido para la liberación del campesinado indio a través de la redistribución de la tierra, el voto universal y otras conquistas. Es decir, se hacía un llamado pues a muchas mejoras, a un cambio social significativo, a un movimiento un poco más hacia la democracia, hacia la representación de los intereses de los indígenas, sin los aportes de la revolución de 1952, que fue la que les mencioné anteriormente. Entonces, es en este contexto en el que ella es activista de parte del movimiento indianista catarista. El movimiento indianista catarista tuvo influencia, pues no solo en el Congreso Nacional Campesino, sino asimismo en la Central Obrera Boliviana y más tarde en la composición de 1979 de de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB. Luego, posteriormente, se unió con la Central Obrera Boliviana, en lo que la autora de ser una crisis de la revolución del 52, es decir, la revolución del 52 entra en crisis, digamos que esta reforma agraria se muestra ser insuficiente, estas reformas se muestran ser insuficientes, se reacciona en contra de la desigualdad social y en esta doble opresión que tienen que sufrir los y las indígenas, que es una opresión por un lado económica y por el otro lado étnica. Entonces, en 1979, pues, el movimiento coge especial fuerza y eso se puede ver, se manifiesta, por ejemplo, en la unión entre la Ciudad Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la COP. Estas dos llenas, digamos que, activistas quechua, activistas aymara y activistas indianistas en general. Entonces, ya viendo esto, ya digamos que del libro de unas sucesiones, la publicación Oprimidos pero no derrotados, la lucha campesina entre los aymaras y quechuas en Bolivia, publicado en 1984, hay bastantes cosas que vale la pena señalar. Como está titulado la presentación, la diapositiva, perdón, esa idea de memoria larga y memoria corta. Básicamente, en su libro, a lo largo de su libro, y como también se puede leer en muchos de los prólogos, que también a las distintas ediciones de su libro que versan sobre estos conceptos. Estos dos conceptos son dos conceptos bastante muy importantes
para, digamos que para comprender más o menos como el horizonte histórico que, digamos, para la construcción de un horizonte histórico distinto al que, digamos, está presente en los discursos históricos imperantes, cuyo sentido venza los límites de lo que ha sido el Estado boliviano. Es decir, en otras palabras, básicamente se construye un horizonte histórico compuesto por una relación dialéctica entre memoria larga y memoria corta, que hacen referencia a los hechos de la colonia y a los hechos de la revolución del 52 sucesivamente. Es decir, reconoce la pertinencia al legado colonial en Bolivia, eso es lo que se refiere a la larga, así como reconoce el legado de la lucha campesina que estuvo y agraria que estuvo detrás, campesina e indígena, perdón, que estuvo atrás de la revolución del 52. Eh, eh, pero que esta revolución del 52, las luchas, las metas, no pueden tampoco agotar las posibilidades de lucha y demandas hacia el futuro. Es decir, se puede ver más allá con esta relación dialéctica, se puede ver más allá de, de la revolución del 52 y pues de lo que esta pudo obtener, además que se pueden ver, digamos que métodos distintos para conseguir las cosas, distintos al reformismo del sindicalismo nacionalista. Entonces, básicamente, todo esto supone un estructurante, que es ideológico y es material, de dos fases históricas. La primera, que es la fase de dos repúblicas, que precede la revolución del 52, en la que básicamente existe una república colonial, en la que la configuración, eh, sí, existe una república colonial con estratificación racial, étnica, en la que se opone, digamos que lo criollo y lo indígena, y en la que lo criollo y lo indígena está relacionado, relación de poder entre estas dos categorías sociales, y asimismo es una relación jerárquica. Digamos que en este periodo se denota procesos de resistencia a repúblicas, a la República Criolla, a las oligarquías criollas que hacen metamorfosis y van cambiando a lo largo del tiempo, pero siguen reteniendo ese legado colonial, así como también se hace reconocimiento de procesos de reconstitución de valores propios, es decir, procesos de constitución de valores de parte de los y las oprimidas, en este caso los pueblos indígenas, que reconstruyen sus valores un poco a la línea de casi que eh, en el sentido de compartir, digamos que una pues, causa común. Mientras que, bueno, ese es el primer como periodo histórico que ya reconoce, que sirve también como marco estructurante, es algo también, hay también algo ideológico obviamente este sistema colonial que tiene atravesado por líneas. Ese es el primer la primera fase. Y la segunda fase que identifica es pues a partir de la revolución o el momento de la revolución del 52, que describe pues un pacto criollo indígena, por así decirlo. Fue la construcción de un Estado, nación boliviano, en lo que
lo indígena parte de esa constitución, pero obviando su singularidad cultural. Era como una construcción de nación en la que se reconoce al otro indígena como parte sí, parte constitutiva de esta nación eh, y por ende del Estado. Y tomó forma en milicias campesinas, pero también luego en un pacto militar campesino, que se me olvidó mencionar en el contexto, pero que pues fue muy importante. Fue una especie de un pacto entre las élites gobernantes y el campesinado, digamos que de la reforma agraria, como un agradecimiento de la reforma agraria. Entonces, en general, este libro registra de activas resistencias de los campesinos quechua y aymara desde 1900 hasta 1980 y registra una mirada que también es mirada hacia adelante. Es otro concepto muy importante que nos otorga la autora. En la medida en que nos permite ver el pasado, eh, primero el presente en función a este pasado, no solo a este pasado reciente de lucha de la revolución, en el contexto de la revolución de 1952, sino también a un pasado un poco más lejano, eh, y un pasado que no por lejano no tiene en las luchas actuales, al contrario. Eh, esta idea de memoria larga de la del legado colonial en las luchas actuales tiene muchísima, digamos que, importancia en las luchas actuales porque pues de lo que, de los problemas que tienen los indígenas y las indígenas en Bolivia. Entonces, eso es importante. También de aquí podemos saltar a la conclusión de que, pues, una de las conclusiones y una de las ideas que caracterizan el pensamiento de la autora es que lo indígena no es completamente estático, no es algo quieto, no es algo que se deba de cierto modo fetichizar sí, o que es siempre un referente eh, que no se mueve, por lo tanto, no es moderno, al contrario, es un referente, es lo que nos comenta la autora, nos dice eh, que en ese pasado hubo siempre un movimiento, siempre unas luchas, que la historia, digamos que ha fallado en caracterizar y que este pasado dinámico, pues obviamente nos permite construir un horizonte también dinámico, ¿no? Entonces, es de las ideas un poco principales de la autora. Aquí un segundo. Es parte de la modernidad, que no es una tradición estancada, estática y petrificada, sino que es una dinámica de interacciones conflictivas y contenciosas con poderes coloniales de diversa escala. Eh, y en este modo de ideas, no solo el pasado está, digamos que, caracterizado de una manera errada, digamos que lo indio está caracterizado de una manera errada como algo estático, eh, por lo que sucedió en el pasado, sino por lo que sigue sucediendo también en el presente. Es decir, la figura del indio en la política boliviana puede reducir a, a esta idea de lo tradicional, de la conservación de tradiciones únicamente, debe entenderse como algo que cambia constantemente, porque está atravesado por relaciones, es decir, relaciones en un sistema que ella dice que todavía es el legado de las dos repúblicas, un sistema colonial y que está jerarquizado pues bajo líneas
raciales, étnicas. Entonces, la subordinación de lo criollo o de lo blanco también hacia, no, de lo indígena a lo criollo o a lo blanco, eh, es, 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 es una relación de poder que sigue, digamos que presente en movimiento. Y los y las indígenas siguen resistiendo y encontrando maneras de resistir pues a este tipo de dominación, aún así en el presente. Entonces eso va un poco en contra de esa idea estática de lo indio. Entonces, la modernidad de los indios nos ayuda a entender que no se trata de rescatar identidades arqueológicas, de encerrarlas en museos de la diversidad, sino de entender que las ideologías dinámicas que dialogan permanentemente con la modernidad y que hacen uso de todos los medios eh, que ofrece la modernidad, básicamente. Esta idea también nos indica que tiene aspiraciones de cambio, ¿no? Es un poco en contra de una idea más postmoderna de que, digamos que esto es un poco inconcebible, ¿no? Pero eso también lo puedo mencionar un poco más tarde, pero pues por ahora esa es una de las conclusiones pues más que más caracterizan su pensamiento y que también se pueden deducir de la obra que recién acabo de mencionar. Entonces, en pleno auge de los festejos bicentenarios en nuestro continente, lo indio no puede reducirse ni a lo originario, eh, y ni lo originario convertirse en un estereotipo más. Entre su pensamiento también ha declarado tener un poco de reticencias con la idea de colonialidad y prefiere hablar de un colonialismo interno porque tiene doble connotación. O sea, también está internalizado. Esto es digamos que un desafío un poco a la idea de colonialidad del poder, que es expuesta principalmente por autores decoloniales. Ella no es de esta línea de pensamiento, entonces considera que, digamos que es más este legado, lo que este legado colonial implica, no solo es unas relaciones de poder coloniales entre actores diferenciados étnicamente, sino también el hecho de que los mismos actores oprimidos internalizan el pensamiento y esto se expresa en maneras como de, de ejemplo, del hombre mestizo o incluso el hombre indígena a la mujer negra o la mujer indígena, ¿no? Porque es, una es internalizar la ideología de que hay una, digamos que hay una superioridad no indígena a lo indígena y estos valores estar internalizados, sencillamente se traducen en las prácticas cotidianas de las personas fuertemente influenciados por valores patriarcales. Entonces, el ejemplo que acabo de dar es ejemplo de este legado colonial internalizado y también que se manifiesta también pues, en líneas radicales, ¿no? De dominación del hombre hacia la mujer. Entonces, eh, eh, dice que no podría ser tan eficaz el colonialismo si no fuera porque hemos metido al enemigo adentro. Es por eso que nosotros buscamos superar esa visión miserablista de la memoria como un lamento sin trivializar el dolor. Es una cita de ella. Y es importante resaltar también de esta cita la idea de que el decolonizarse es
un proceso también que va hacia adentro. Que es que la decolonización es un proceso que también va hacia adentro y es pues un aporte muy, muy interesante de ella. Y pues también a través del análisis, lo que yo decía de la influencia de su pensamiento en la historiografía y también en la sociología, pues en primer lugar tenemos que a través de imágenes que han representado históricamente lo indígena y su relación con el poder en Bolivia, la socióloga reconstruyó representaciones de poder desde los que han sido imaginados como héroes solitarios hasta publicidades políticas del actual presidente Evo Morales, donde lo indígena es estetizado en el vestuario, ¿sí? Entonces es una reconstrucción de la historia a partir de las imágenes y cómo esas imágenes nos revelan a nosotros estas relaciones de poder coloniales que ella indica están encadenadas. Es decir, eh, hay una jerarquía compleja en juego y no es sencillamente la que la historia nos ha demostrado, que es una muy simplista y muy reduccionista, por así decirlo. Eh, Su aporte al método sociológico es que es una sociología de la imagen. Desenmascara distintas formas del colonialismo contemporáneo. Entonces, eh, busca captar sentidos bloqueados por la lengua oficial, es decir, que la lengua y el habla se denota como no solo como el medio oficial de la historia, sino también de callarla. Entonces, de callarla porque básicamente como válido lo que está expresado por la lengua. Entonces, en este sentido, la imagen sirve pues para describir este pedazo de la historia que la lengua ha callado. Entonces, es posible entonces reabrir la pretendida objetividad del presente también, ¿no? La objetividad con la que la historia se presenta a sí misma. Y como ya lo había mencionado antes, después del taller, digamos que otra contribución muy importante de ella es también rescatar la historia a partir pues, recopilar un poco de la información que nos puede dar la tradición oral, ¿no? Que es, que es, que es esta fuente que pues pasa desapercibida con mucha frecuencia en la historia moderna nuestra. Entonces, básicamente ella nos propone pasar al otro lado por así decirlo, donde ocurre la otra historia, porque considera que la historia sencillamente ha sido una especie de relato por parte de los dominantes en los que ellos se ven a sí mismos, pero no entra a considerar, digamos, las resistencias, el dolor, la derrota y estas cosas vistas como negativas, pero sin vistas como desde este lente miserable de la miserableza, sino al contrario, como, pues, digamos que primero da cuenta de las opresiones y también de las resistencias, que es algo que también, digamos, que es importante en general para el pensamiento analista. Ahora bien, este es, digamos que, una parte que pues yo decidí hacer en la presentación y tiene que ver un poco con las ideas sobre el mestizaje y lo mestizo. Porque entre tanto ella es pues es una historiadora, una socióloga, una activista que se autodenomina y se audifica como mestiza y orgullosamente mestiza. Es decir, ella estudia lo indígena, es activista por lo indígena, pero reconoce en su mestizaje
algo positivo, lo reconoce como algo positivo y no algo necesariamente negativo. Ni que le niegue que la posibilidad de hablar sobre lo indígena. Entonces, lo primero que, digamos, que es importante reconocer es que decían pensar que la colonización solo afecta a indígenas, ella lo dice en sus palabras, cuando en realidad los más afectados son los mestizos, en sus palabras. Tiene que descolonizarse porque está en una relación de poder ilegítima, espuria y violenta. Eh, eh, Básicamente, bueno, al respecto, eh, básicamente lo que hice fue hacer una especie de examen, de búsqueda, a través de lo que de la intelectualidad y el mundo académico se ha llamado lo mestizo, lo híbrido, lo criollo, lo sincretista, incluso el concepto de diáspora entra a jugar un poco en esta tradición académica. No es tanto una tradición académica, sino es más bien como un tema recurrente en los autores postcoloniales y decoloniales. Entonces, eh, eh, para ella coexisten en paralelo múltiples diferencias culturales que no se funden, organizan o se, o se complementan. Digamos que múltiples diferencias culturales coexisten en lo mestizo. Es lo que, es lo que, este, es lo que constituye lo mestizo. Entonces, eh, digamos que eso nos permite a nosotros, por ejemplo, entender la idea de racismo, aparte, o sea, del racismo en una sociedad mestiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos elementos, estas diferencias culturales que coexisten en conflicto o en armonía dentro de lo mestizo, siguen existiendo, y pues esta relación entre las dos repúblicas y estas relaciones coloniales pues siguen vivas a pesar de la existencia de lo mestizo. Eh, entonces yo eh, básicamente más o menos categorizo esto de la siguiente manera, ¿no? Está en el pensamiento una idea como positiva de mestizaje, es decir, la idea de que la homogeneidad que se da cuando se cruzan las distintas etnias o razas, en la medida de que combate al racismo de cierta manera porque es inclusiva. Esa es una idea que ha sido defendida por muchos autores. Eh, por otro lado está una idea negativa del mestizaje. Una rechaza la mezcla entre distintos tipos de personas. Estos tipos de personas obviamente caracterizados o marcados por categorías sociales, sea la de raza, sea la de etnia, etcétera, y que obviamente varían en distintos contextos. Se rechaza la mezcla, pero se dice ser eh, inevitable. Entonces, se mueve la mejora de la raza. Entonces, aquí se cruza esto con ideas como de evolucionismo social. En países de Argentina, en un periodo donde se animó y se tuvo políticas de migración para que, a pesar de que existiese este mestizaje, pues hubiese una posible mejora con esta importación de distintas razas, en este caso razas consideradas ser dominantes, superiores, como los blancos en este contexto. En el contexto colombiano también, por ejemplo, el intelectual Uribe a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, o a mediados del siglo XX, Gómez, el presidente Gómez.
que es una idea un poco, está la raza impura, no hay nada que hacer, pero se puede mejorar. Y también está una idea de mestizaje, que es eh, eh, positivo, pero no único, es decir, que el mestizo se distingue de la otredad, eh, sin reconocer la otredad en su composición. O sea, es decir, el mestizo no se considera indígena, aunque reconozca lo indígena. Entonces, es inclusivo en un sentido más radical. Esto es básicamente de mestizaje, está presente en la Bolivia de la Revolución del 52, en la medida en que la idea de nacionalidad considera este, a, a la autoridad social, a la autoridad racial, étnica, como pues parte de la nación. Sin embargo, no ve en lo mestizo este componente cultural, que pues es herencia de lo indígena. Entonces, se reconoce como un ente completamente distinto. Eh, es más o menos un poco las ideas de mestizaje que son, digamos, que son predominantes. Ahora bien, distintos autores lo ven de maneras distintas, esta idea de mestizaje. Por ejemplo, Marisol de la Cadena, que es posturalista, es un poco más cercana a, al pensamiento de la autora, de Silvia. Eh, eh, entonces, básicamente, eh, eh, más o menos desde el lente de Marisol de la Cadena, lo híbrido o lo mestizo implica dos distintos como relaciones de poder, sistemas de poder, ¿no? Está el que comprendemos usualmente como la jerarquización entre lo blanco, lo mestizo, lo negro, y asimismo una especie de jerarquización que habla sobre la pureza de las razas, que es impuesta desde afuera, impuesta desde Europa, impuesta desde eh, el norte global en general. Y es básicamente la idea de que eh, es básicamente la idea de que eh, básicamente la idea de que eh, eh, es lo europeo lo que decide qué es verdaderamente blanco, qué es verdaderamente mestizo y qué es verdaderamente negro. Entonces, sí, básicamente, eso es por un lado, y eso pues obviamente implica que dentro de lo mestizo hay una especie de tensión entre distintas como identidades culturales y además sistemas, eh, sistemas de dominación. Eh, por otro lado, y casi que un lado eh, como contrario, pues está García Canclini, que es de un análisis postcolonial, que para él, en el texto Culturas Híbridas, Estrategia para entrar y salir de la modernidad, del 89, que es de hecho un texto muy, muy, muy reconocido. Para él, la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad deriva no solo de lo que separa naciones, etnias y clases, sino también cruces socioculturales en lo que la tradicional y lo moderno se mezclan. Y también como que nos deja ver que el mestizaje puede ser armónico, los elementos que constituyen el mestizaje pueden ser armónicos, y además nos dice que en general
existe una hibridación como una condición de todas las culturas humanas, extremos puros. Que estos extremos puros, o sea, digamos que se denotan por fronteras culturales, raciales, por ejemplo, que son porosas y que son, además de ser imaginarios, son porosas, es decir, no son que sean completamente estables, que en serio nos diferencien lo negro de lo blanco, de lo indígena, de lo X, de lo Y, de lo Z. Y en este orden de ideas es posible como no solo una interacción entre las diferentes culturas que caracterizan a lo mestizo, sino una coexistencia armónica y además una desestabilización de las otras identidades, ¿sí? Es casi que lo mestizo abarca casi todo, ¿no? Abarca incluso las mismas identidades, eh, casi que definidas esencialmente, la del indígena, la del europeo. Estos son inevitablemente tocadas por la idea de hibridación para García Canclini. Mientras que para de la cadena, y estoy referenciando de ella, es Indigenous Mestizos, son los mestizos híbridos, las políticas conceptuales de las identidades andinas. Lo mestizo alberga una hibridez conceptual, la mezcla de dos regímenes clasificatorios, entonces lo que es híbrido es la combinación de dos regímenes clasificatorios, pero siguen en tensión pues, diferencias culturales y revela alternativas subordinadas para las posiciones subjetivas de los mestizos, incluyendo formas de indigenidad. Entonces, eso es, digamos que es interesante ver la idea de la autora, de Silvia, en, digamos que en contraste o en comparación con estas dos ideas que les acabo de presentar de mestizaje. Porque además, pues en su caso estamos hablando de un mestizo que es, está influenciado culturalmente por distintos elementos de distintos orígenes, pero estos elementos de distintos orígenes no están en armonía, como le diría Pliny, sino están en tensión. Y de cierta manera también dan cuenta de un legado cultural, de un legado colonial que activo, ¿sí? No solo el legado colonial de la subordinación entre razas, sino una casi que epistemológica viniendo del norte global que nos indica qué es lo verdaderamente blanco, qué es lo verdaderamente mestizo y qué es lo verdaderamente indígena. Entonces, ya como para acabar, frente al tema Miñolo, que es autor de Colonial, más bien le problematizaría el uso de estos términos. Entonces diría, es confuso cuando vocablos como hibridación, mestizaje, espacio y otros equivalentes se convierten en objeto de reflexión y crítica a las teorías postcoloniales porque sugieren una discontinuidad entre la confusión colonial del objeto de estudio y la posición postcolonial del lugar de denunciación de la teoría. En otras palabras, para él, digamos que la idea de mestizo no para ser colonial. O sea, utilizarla como objeto de estudio no para ser un gesto colonial, que tiene que ver un poco con una matriz de colonialidad o con la colonialidad del poder. Lo que pues no es verdaderamente, no, o sea, postcolonial, en tanto anticolonial, el examen de la idea de mestizo y de mestizaje y de hibridación. Eso sería como desde una perspectiva de colonial, pues por parte de Walter Miñolo. Y sí,
Antes de finalizar, diría un par de cosas más. Eh, eh, y un poco relacionados con feminismo. Y es, eh, digamos que casi de esta autora está muy, muy cercanamente vinculado con el análisis de la internalización de estas categorías que son eh, legado de la colonización, digamos que de este tiempo de colonización y un legado colonial en la medida en que eh, para la colonización geopolítica, que pues era, que estaba, digamos que relacionada a las colonias europeas con los pueblos americanos, eh, pues está esta reproducción de la colonialidad por medio de las élites criollas, sí, pero digamos que eh, pues aparte de este tipo de legado colonial, como mencioné anteriormente en su pensamiento, está esta internalización de, de estas ideas coloniales. Es en ese sentido que, eh, pues, desde ese punto de vista, ella aborda el patriarcado. Obviamente, ella también aborda el patriarcado como objeto de estudio solo, pero pues también lo aborda como en intersección con la internalización de la del legado colonial. Es interesante, por ejemplo, por el ejemplo que les di de este, el hombre discrimina a la mujer eh, en, en, en términos étnicos, sin importar su etnicidad, ¿no? Y también ya habla de que para el mundo Bolivia es un ejemplo digamos que un poco ese reconocimiento de la diversidad eh, cultural y de lengua, etcétera. Y también un ejemplo, de cierto modo, de descolonización, pero esa descolonización llega hasta las puertas del Capitolio, ¿sí? Llega hasta las puertas del partido político y llega hasta los centros del poder, que los centros del poder aún reproducen, digamos que estas formas de colonialidad, de, de, de sí, de colonialidad, y también reproducen en su centro este, relaciones de desigualdad, eh, desigualdad en términos de género, pero también en términos materiales. Y por último, diría también eh, esta presentación no la enfoqué mucho a, digamos que, este, la conexión explícita entre el pensamiento de ella y el anarquismo, porque la relación va más, está más vinculada, más explícita, no vinculada en términos de la práctica, de la militancia y del activismo de la autora. Ella tiene un colectivo, este colectivo está autogestionado y tiene, digamos que muchas características, pues muchas influencias anarquistas muy interesantes que pues vale la pena de pronto en otro espacio analizar pues más a profundidad. Y pues otra cosa que diría yo es importante reconocer es que pues en estas ideas, digamos que en, en esta manera de replantearse la construcción de un horizonte histórico, vemos también cómo se nos da cuenta de estas luchas que fueron invisibilizadas por la historia y que constituyen formas anarquistas de lucha. Esto lo podemos ver en su bibliografía. Eh, entonces, porque digamos, analizándola a ella como una historiadora, eh, también, digamos que teoría anarquista, que es parte de su investigación. Entonces,
En la bibliografía puse unos cuantos textos, digamos, que resaltan de ella, eh, destacables y que ilustran un poco su pensamiento, no solo en las líneas en las que yo lo establecí, en las que yo lo describí, anticoloniales, sino también, pues, ella como académica, reconociendo la existencia, pues, del anarquismo en el pasado, presente también en las luchas de los pueblos indígenas. Y también muchos de los textos feministas que tiene. Entonces, es Oprimidos pero no derrotados, que fue el texto que abordé en esta presentación, pero también tiene uno relacionado a su militancia y relación, activismo en el movimiento cocalero, que es Las fronteras de la coca, epistemologías coloniales y circuitos alternativos de la hoja de la frontera boliviano-argentina. Ese es un texto 2003. El texto Ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia postcolonial de los años 90. Es otro texto muy interesante en donde pues aquí sí abordamos un poco la idea de patriarcado y pues de las experiencias de las mujeres en Bolivia, las mujeres indígenas. Eh, el libro que tengo, que tiene la portada que ustedes pueden ver ahí, que es una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, eh, que a nivel discursivo, digamos que a nivel discursivo ciertas prácticas, este, autodenominados decoloniales, pero pues que pueden ser problematizados. Pueblos originarios y Estado es un texto histórico y sociológico también, y que también tiene, pues, los dije, de teoría anarquista y de análisis de, pues, el anarquismo en la historia. Eh, eh, Vircholas, trabajo de mujeres, explotación capitalista o opresión colonial entre las migrantes aymaras de La Paz y el Alto, es otro de sus textos, y el texto de 1988, el anterior fue 2002, este de 1988, que se llama Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, taller de historia oral andina. Este texto, que es sobre los artesanos libertarios, si no estoy mal, del siglo XIX y siglo XX también. Entonces, digamos que eso es parte de su obra. Pero pues yo decidí esta presentación hablar un poco más del contenido de Oprimidos pero derrotados, porque nos da pues las claves un poco del pensamiento anticolonial, y porque pues surge, 1984 surge pues en un contexto donde está fortalecido, por así decirlo, un poco el movimiento indigenista, como pudimos ver, como eh, lo expuse anteriormente, fortalecido el movimiento indigenista, que es un movimiento, digamos, que se opone tanto al colonialismo como al capitalismo. Entonces, digamos que ese texto que nos habla de la lucha campesina en el siglo nos habla un poco de los horizontes que se puede plantear el movimiento, pues teniendo en cuenta el contexto en el que están ubicados, capitalista y colonialista. Y como el colonialismo, pues digamos que se puede batallar en formas distintas, o sea, no necesariamente atadas a las formas de la lucha campesina de la revolución de 1952, pueden ser formas distintas de abordar la lucha, ¿no? Nos plantea esa posibilidad de cambio y esa intersección entre la opresión económica y el problema agrario y el problema colonial, ¿no? La memoria de largo plazo. Entonces, sí, eso. Por mi presentación, no sé si, pues,
tengan dudas. Bueno, no, gracias, Lu. Yo creo que arrojaste varios elementos, a pesar de, como tú misma lo dices, no hubo una articulación como muy concreta sobre lo libertario. Creo que son elementos muy importantes para entender el pensamiento y el activismo, pues, de Rivera, ¿no? No sé si vamos de una vez si hay preguntas, si hay algunas preguntas en el chat, Joan, es que no lo puedo ver. Hola, sí. Sí, Hola, ¿qué tal? Sí, preguntas como tal, creo que no hay. Hay algunos comentarios. Creo que Víctor Hugo habló sobre la definición de colonialismo interno, pero no entiendo bien, bueno, como el comentario, o si era una pregunta. Pero creo que en general no hay preguntas, eh, por lo menos desde el chat. Entonces, sí, no encuentro. Ah, bueno, yo tengo ahí como una apreciación y es que a pesar de que Kusikanki no es muy explícita como entre el colonialismo y el feminismo, creo que justamente esta línea que ya plantea el colonialismo interno es poder hacer, como poder visibilizar, ¿no? Esas diferentes opresiones interseccionales que aparecen y nos atraviesan en las comunidades, ¿no? Entonces, es súper importante rescatar como ese lugar del colonialismo interno para poder visibilizar esas opresiones que reproducimos al interior y también como hacerle resistencia y, sí, como resistencia y diálogo, ¿no? Entre lo interno y como lo externo, ¿no? Como ahí hay un movimiento constante, creo que es importante. No sé si tú, Joan, tienes algún comentario, Lu, algo más. Si quieren, igual si ya estamos pasados del tiempo, si quieren, pues podemos terminar aquí, no sé, si opinan esta sesión o Luisa quiere decir algo más. no, está bien. Siempre, o sea, siempre eh, se generan dudas a veces un poco, como ya no mencionaste, esa idea de la internalización de, pues, un poco estos eh, rezagos de la colonización. Eh, a veces también queda un poco, no sé, en interrogatoria, así, en el pensamiento de Silvia. eh, está la de colonialidad del poder, como la presentan los autores decoloniales, o sea, cuál sería la relación ahí. Eh, pues, hay muchas interrogatorias que vale la pena, pues, tener en mente. Ujú, Eh, sencillamente, sí, tener en mente, porque pues en los estudios latinoamericanos está pues todos los estudios que versan sobre lo colonial y que se le hacen oposición a lo colonial, o sea, los estudios los postcoloniales, desde un lugar de denunciación postcolonial, hay de diversos temas, hay una diversidad en ese campo, tanto académico como intelectual. ujú. Están los autores, digamos que de coloniales como Miñolo, Quijano, Grossfogel, eh, que esta colonialidad, que es el patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno capitalista, está ahí presente todo el tiempo, que plantean conceptos como los de centro-periferia o los de, pues, el que domina y el dominado en términos
de, de, de un sistema mundo, entonces norte global, sur global, etc. Existen estos acercamientos, pero también existen acercamientos postestructurales, como el que cité de Marisol de la cadena, y pues también existen estudios como el de Silvia que no, por ejemplo, no hacen una oposición completa a la idea de modernidad, es decir, la reafirman en vez y en este caso la modernidad como la modernidad europea, la idea de modernidad europea, ¿no? La de progreso, posibilidad de progreso, la posibilidad de mejora, ¿no? Es una idea que está presente en Silvia y que no está presente de la manera que lo, que lo comentan los autores de coloniales, ¿no? Que es una manera, digamos que la modernidad es un sistema epistemológico, pero también geopolítico, que se nos impone, digamos que no se le opone a la modernidad en ese sentido, y tampoco se le opone en un sentido postmoderno, ¿no? Que la modernidad limita nuestros límites a nuestros pensamientos, digamos, a lo que podemos pensar, llegar a pensar o no. Eh, en Silvia sí hay esta creencia en la posibilidad, posibilidad de progreso material, una idea también utópica, también, o sea, posibilita la utopía también, el pensamiento, en pensar en una utopía en la medida en que pues, nos replantea las posibilidades de lucha de los pueblos indígenas en todo el continente, no solo en Bolivia. Y pues sí, pues quería dejar eso claro, ¿no? Siempre existe confusión al respecto, pero pues eh, sí, es dejar eso. Gracias, Luz. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, justo porque la teoría de Silvia se nutre muchísimo de su activismo y su praxis, ¿no? Política y que bebe muchísimo de su pasado, que es justamente como lo que acabas de mencionar y lo que acotaste durante tu presentación, y es ver el presente en función a ese pasado que nutre, ¿no? A partir de todas esas reflexiones, las luchas actuales que estamos viviendo. Por eso también la articulación del colonialismo interno con el patriarcado, ¿no? Y como feministas, digamos, cómo comenzamos como feministas libertarias, demás, cómo comenzamos a reflexionar desde allí, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante esa acotación que haces tú. Y lo último, ya para cerrar, como ese pasado dinámico, también me parece importante rescatar como ese pasado dinámico y esa construcción tal vez que nos han enseñado un montón, ¿no? Como rescatar lo indígena a través de sus tradiciones, como Silvia hace una crítica y tiene, sí, como rescata eso, ¿no? Lo indigenista está en total movimiento y hay que comprenderlo también desde ahí, ¿no? Desde ese movimiento y las transformaciones que ha tenido. Y ya como darle las gracias a todas y todos les que siguen conectadas acá y, y gracias a yo y bueno, y a Lu también. Vale, gracias. Y bueno, por último recordar que el próximo lunes creo que tenemos la siguiente sesión, si no estoy mal. De todas maneras, les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales del Grupo Libertario Vía Libre para saber más sobre esto. Y bueno, lamentamos nuevamente la demora de la sesión de hoy por problemas técnicos, pero bueno, ya saben que siempre van a poder encontrar estas sesiones grabadas. La intervención de Luisa, la intervención de Isabela van a estar en el canal de YouTube del Grupo Libertario Vía Libre. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron hasta ahora y nada, nos vemos en 8 días. Gracias.